El problema dice: Antonio está descansando en la orilla de un río, mientras observa un árbol que está en la orilla opuesta. Mide el ángulo que forma con su visual con el punto más alto del árbol y obtiene un ángulo de 35 grados. Retrocede 5 metros y mide el nuevo ángulo, obteniendo en este caso un ángulo de 25 grados. Calcula la altura del árbol y la anchura del río. Vamos a hacer el esquema de la situación. En este caso se forma un triángulo entre la visual, el árbol y el suelo, y voy a hacer un segundo triángulo cuando él retrocede 5 metros. Una vez que tengo toda la información, voy a plantear con alguna de las razones trigonométricas para poder resolverlo. En este caso no conozco la altura del árbol ni la anchura del río, por lo tanto voy a usar tangente. La tangente de 35 es igual al cateto opuesto, en este caso es x, sobre el cateto adyacente, que en este caso es y. Primera ecuación. Voy a hacer la segunda ecuación con el triángulo que tiene 25 grados de ángulo. Entonces voy a decir que la tangente de 25 es igual a x sobre 5 metros más y. Voy a formar un sistema de ecuaciones, ya que las dos ecuaciones tienen dos variables desconocidas, por lo tanto no puedo usarlas independientemente. Una vez que armo el sistema, despejo en función de una de las variables. En este caso me conviene despejar en función de x. Tengo ambas ecuaciones despejadas en función de x, por lo tanto voy a trabajar con el método de igualación para despejar y conocer cuánto mide el alto del árbol y el ancho del río. Tangente de 35 por y es igual a tangente de 25 por 5 metros más y. Paso tangente de 25 dividiendo. Me ayudo con una calculadora para saber cuánto es tangente de 35 dividido tangente de 25. Me da aproximadamente 1,5. 1,5 por y es igual a 5 metros más y. Voy a pasar la y restando y me va a quedar que 0,5 y es igual a 5 metros. Paso 0,5 dividiendo, hago el cálculo y eso me da 10. Bien, ya sé que la anchura del río es 10 metros. Voy a escribir mi primera respuesta. La anchura del río es igual a 10 metros. Ya tenemos la mitad del problema resuelto. Lo que tenemos que averiguar ahora es la altura del árbol. Por lo tanto, tomo una de las dos ecuaciones. En este caso voy a tomar la primera. Tangente de 35 es igual a x sobre 10 metros. Despejo, calculo. Tangente de 35 por 10 metros es igual a 7 metros. Lo que quiere decir que el árbol mide 7 metros. El problema dice que se quiere medir la altura de una estatua colocada en el centro de un lago circular. Para ello se mide la visual al extremo superior de la estatua desde el borde del lago y resulta ser de 50 grados. Si nos alejamos 45 decímetros y volvemos a medir la visual, obtenemos un ángulo de 35 grados. Con ello debemos averiguar la altura de la estatua y la superficie del lago. Lo primero que tenemos que hacer para poder resolver el problema es armar el esquema representativo de la situación con la información que tenemos. En este caso,
No sé cuánto mide la altura, no sé cuánto mide el radio del lago para después poder calcular el área o la superficie. Entonces empiezo a armar los triángulos. Voy a reconocer, el primero lo pinté de rosa y voy a plantear lo que sé usando las razones trigonométricas. Voy a decir que la tangente de 50 grados es igual al cateto opuesto, o sea, a la estatua. La voy a llamar X. Sobre el radio, que tampoco conozco, lo voy a llamar Y. Primera ecuación. Ahora, voy a visualizar el segundo triángulo. En este caso te lo remarco con rojo. No sé si se alcanza a ver. En este caso voy a decir que la tangente de 35 grados es igual al cateto opuesto sobre el adyacente. En este caso es Y más 5 decímetros. Tengo dos ecuaciones y cada una de ellas tiene dos variables desconocidas. Por lo tanto, no las puedo resolver independientemente una de la otra. Lo que voy a hacer es armar un sistema de ecuaciones. Una vez que tenemos armado el sistema de ecuaciones, vamos a despejar en función de una de las variables. En este caso es más sencillo despejar en función de X. Una vez que las tenemos despejadas en función de X, puedo usar el método de igualación. Entonces voy a igualar para despejar y conocer el valor de Y. Voy a pasar tangente de 35, la voy a pasar dividiendo. Eso me va a quedar igual a I más 5 decímetros. Con la ayuda de la calculadora vamos a calcular cuánto es tangente de 50 dividido tangente de 35. Eso nos va a quedar un número. Nos ayudamos con la calculadora. Eso da aproximadamente 1,7. Paso la I restando, 1,7 I menos I me va a dar 0,7 I igual a 5 decímetros. Paso 0,7 dividiendo, 5 decímetros dividido 0,7 me va a dar 7,14 decímetros. Ya conozco el radio del lago. Primer punto. Conocida esta información, puedo reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones. Voy a tomar la primera. Tangente de 50 por 7,14 es igual a X. Eso me da aproximadamente 8,51 decímetros. Entonces, voy a decir que la estatua mide 8,51 decímetros aproximadamente. Primera parte del problema resuelto. Voy por la segunda respuesta, que me pide cuánto es el área del lago. Entonces, para calcular el área de un círculo, voy a usar la fórmula que es pi por radio al cuadrado. En este caso, el radio es 7,14. Entonces, decímetros, ¿no? Pi por 7,14 decímetros al cuadrado es igual, nos ayudamos con la calculadora, 7,14 al cuadrado por, eso me da 50,97. Redondeamos en 50,98 por pi y me da 160,15 decímetros. Entonces voy a decir que el área del lago circular es aproximadamente 164,15 o 16 decímetros cuadrados.